Vamos a describir ahora el sistema arterial, venoso y nervioso. El pie posee un sistema vascular protegido que recibe su irrigación arterial a partir de dos orígenes distintos. La arteria tibial anterior, que se encarga de vascularizar la parte dorsal, y la arteria tibial posterior, que es responsable de la vascularización del territorio posterior y plantar, mediante las dos arterias plantares, como veremos, medial y lateral. La abundancia y la variedad de las anastomosis entre estas dos redes explican por qué, en parte, las numerosas posibilidades de suplencia arterial y, por otra, las múltiples configuraciones anatómicas que se observan durante una disección. La arteria tibial anterior constituye la vía principal de irrigación del compartimento anterior de la pierna. Es uno de los elementos de bifurcación que se sitúa en la terminación de la arteria poplitea a la altura del arco tendinoso del músculo sóleo y borde inferior del músculo popliteo. Su trayecto, inicialmente posterior en la arteria poplitea, se convierte en anterior, atravesando el espacio interóseo. Se dirige hacia externo, distal, del miembro inferior, de forma paralela a la membrana interosa y al plano frontal de la pierna. En su inicio, como bifurcación de la arteria poplitea, es posterior al músculo popliteo, discurre anterior al músculo sóleo y al gastrocnemio lateral, y en un plano transversal se encuentra superior a la membrana interósea. A continuación, su recorrido por delante del anterior de la pierna se encuentra con el nervio peroneo profundo y se relaciona posteriormente con el músculo tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos. Además, se encuentra anterior a la membrana interósea en su parte proximal y a la tibia en su parte distal. Lateralmente a la arteria está el nervio peroneo profundo y los músculos extensores. Distalmente encuentra su terminación bajo el retináculo de los extensores, donde cambiará de nombre y de dirección. Se relacionará posteriormente con el retináculo con el músculo extensor largo del primer dedo, lateralmente con el músculo extensor largo común de los dedos y medialmente con el nervio peroneo profundo. La arteria tibial posterior es la continuación de la arteria poplitea en la parte posterior. En esta arteria tiene su origen en el arco tendinoso, en el músculo sóleo y en el borde inferior del músculo popliteo, junto a la arteria tibial anterior. Irriga principalmente el compartimento posterior superficial y profundo de la pierna. Desde su origen, su trayecto es completamente vertical entre los dos compartimentos, ¿vale? Que es el profundo y el superficial. En este trayecto vertical se relaciona con la vena tibial posterior y el nervio tibial posterior, en un mismo paquete vasculonervioso. Anteriormente a ella se encuentran los músculos del compartimento posterior profundo, teniendo más contacto con el músculo tibial posterior. Posteriormente se relaciona con el músculo sóleo. Medialmente se encuentra con el músculo flexor largo común de los dedos y lateralmente por el nervio tibial y el músculo flexor largo del dedo gordo, donde a la altura del maleolo medial la arteria comparte su trayecto con las bandas tendinosas de estos dos músculos, como ya vimos, y forman una vaina propia junto al nervio tibial posterior, acompañando al tibial posterior y al flexor del primero. También encontramos en la parte de la pierna la arteria peronea, que se origina de la arteria poplita, dirigiéndose hacia abajo por el compartimento lateral, a lo largo de la cara posterior de la pierna hasta el extremo inferior de la membrana interósea. En su trayecto presenta colaterales para los músculos de la región lateral, la nutricia del peroné y una rama distal comunicante para la arteria tibial. Las arterias plantares, ¿vale?, que vienen de la arteria tibial posterior, nacen en el canal calcáneo y se ocupan de la irrigación de la planta del pie, superficial y profunda, en anastomosis con el ramo de la arteria dorsal del pie. Se divide en arteria plantar lateral y en arteria plantar medial. La lateral pasa en sentido anterolateral en la planta del pie, primero en profundidad respecto al extremo proximal del aductor del dedo gordo y después entre los músculos cuadrado y flexor corto. Alcanza la base del quinto metatarsiano, donde se dispone el surco entre el músculo flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. Desde ahí se curva a medial para formar el arco plantar profundo, que cruza el plano profundo de la planta sobre la base de los metatarsianos y los músculos interóseos.
Entre las bases del primero y el segundo metatarsiano, el arco plantar profundo se une a la rama terminal, a la arteria dorsal profunda, de la arteria dorsal, que entra en la planta desde el dorso del pie. Las principales ramas del arco plantar profundo son la rama digital, la cara lateral del quinto dedo, las arterias metatarsales plantares, que dan lugar a las ramas digitales de los lados adyacentes de los dedos del primero al quinto, y el lado medial del primer dedo. Las arterias perforantes que pasan entre la base del segundo al quinto metatarsiano para anastomosarse con los vasos de la cara dorsal del pie. La arteria plantar medial pasa al interior de la planta del pie en profundidad respecto al extremo proximal del músculo abductor del dedo gordo. Da una rama profunda para los músculos adyacentes y después pasa hacia adelante en el surco entre los músculos del abductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos. Termina uniéndose a la rama digital del arco profundo, la cual irriga la cara medial del primer dedo. Cerca de la base del primer metatarsiano, la arteria plantar medial da lugar a una rama superficial que se divide en 3 vasos, los cuales pasan superficiales al músculo flexor corto de los dedos para unirse a las arterias metatarsianas plantares, procedentes del arco plantar profundo. La arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior. Cuando ésta cruza la articulación del tobillo, pasa a nivel anterior sobre la cara dorsal de los huesos astrágalo, navicular, cuneiforme medial y después en sentido inferior como arteria plantar profunda entre los dos cabezas del primer interóseo dorsal para unirse al arco plantar profundo de la planta del pie. Anastomosis del primer espacio interdigital, la rama de la arteria dorsal del pie son las ramas tarsales, laterales y mediales, una arteria arqueada y una primera arteria metatarsiana dorsal. Arterias tarsianas pasan en sentido medial y lateral sobre el hueso del tarso irrigando estructuras adyacentes y anastomosándose con la red vascular del tobillo. La arteria arqueada, que pasa en sentido lateral sobre la cara dorsal de los metatarsianos cerca de sus vasos y da lugar a 3 arterias metatarsianas dorsales, de las que salen las arterias digitales dorsales para las caras adyacentes del segundo al quinto dedo, y una arteria digital dorsal que irriga la cara lateral del quinto dedo. Primera arteria metatarsiana dorsal. Es la última rama de la arteria dorsal del pie antes de que se convierta en la arteria plantar profunda hacia la planta del pie. La primera arteria metatarsal dorsal da lugar a ramas digitales para las caras adyacentes del primer y segundo dedo. Las arterias metatarsianas dorsales se conectan con las ramas perforantes del arco plantar profundo y con las ramas similares de las arterias metatarsianas plantares. Pasemos ahora a ver la irrigación venosa o sistema venoso de retorno. El sistema venoso se origina una vez finaliza el sistema arterial. La red venosa está formada por 2 sistemas, uno profundo que drena el 90% de la sangre venosa y otro superficial, que en condiciones normales solo drenará un 10% de la sangre. El sistema venoso superficial se halla unido al sistema venoso profundo a través de venas perforantes, mientras que el enlace entre las venas del mismo estrato se realiza por las venas comunicantes. Describiremos ahora el sistema venoso superficial. La vena safena interna o safena magna es una vena que drena la parte medial del pie, la cara tibial de la pierna, el muslo, la región inguinal. Se origina en la unión de la vena marginal medial del pie y el plexo venoso dorsal, a nivel de la base del primer metatarsiano. En su trayecto, la vena safena interna recibe numerosos afluentes, como la vena de Leonardo, que desemboca en el tercio superior de la pierna, la vena accesoria anterior de la pierna también. La vena safena externa, también llamada safena parva, safena posterior, safena menor, nace en la vena dorsolateral externa del pie. La vena marginal lateral discurre detrás del maleolo externo y viene a desembocar en la vena poplitea. En su trayecto recibe el aporte de otras venas superficiales y casi siempre se relaciona con la otra safena mediante venas anastomóticas también superficiales. Desembocan en el 50% de los casos en la vena poplitea. También terminan en venas del muslo o por medio de la anastomosis entre la vena safena externa o la vena ilíaca interna.
Drena la cara lateral del pie y la región posterior de la pierna. El sistema venoso profundo, que es el que más drenaba, es similar en su trayecto con el sistema arterial. Cuenta con 2 venas por cada arteria, bajo de la rodilla, siendo única la vena poplitea y la vena femoral. Distinguiremos la vena tibial posterior, que se origina en la unión de las venas plantares interna y externa, y la vena tibial anterior, que se origina en la garganta del pie, en la vena pedia, para unirse posteriormente al tronco tibio-peroneo. También encontramos las venas peroneas, que tienen su origen en la cara externa del pie y región maleolar, para terminar uniéndose a las venas tibiales posteriores y formar el tronco tibio-peroneo, en el tercio superior de la pierna. Este último atraviesa el anillo del sóleo y recibe las venas tibiales anteriores, construyendo la vena poplitea. Existen también venas soleares y gemelares que en el espesor de esos músculos configuran un plexo que alberga un volumen de sangre importante y que desemboca en las venas tibiales posteriores y poplitea. Ambas venas safenas, en todo su trayecto, emiten ramas que atraviesan la aponeurosis y desembocan en las venas profundas de la pierna y el muslo. Son las venas del sistema comunicante, de gran importancia en la fisiología del retorno venoso. El sistema venoso lo comenzaremos desde el pie, mediante la suela venosa plantar o suela de Lejas, después de las venas plantares laterales y medial, y el arqueo venoso dorsal. Venas dorsolaterales y mediales. El sistema dorsal anterior está formado por las venas digitales, las venas metatarsianas, el arco, la red venosa dorsal del pie, las venas tibiales. El sistema plantar posterior formado por las venas digitales, las venas metatarsal, el arco, la red venosa plantar del pie, las venas plantares mediales, las venas tibiales posteriores y las venas peroneas. La suela de Lejas constituye uno de los factores más importantes que intervienen en la circulación de retorno. Se trata de un mecanismo hemodinámico particular que considera que el hombre marcha sobre una esponja que es exprimida a cada paso. Esta esponja está constituida por una suela venosa o de Lejas, es como un corazón en la planta del pie, que está formado por una rica red venosa situada en la epidermis de la planta. Por último, veremos la inervación del pie. Para inervar el pie encontramos 2 tipos de nervios, los superficiales y los profundos. Dentro de los superficiales describiremos el nervio safeno interno o safeno, que es una rama del nervio femoral. El resto de los nervios, de la pierna y el pie, son ramas terminales del nervio ciático. El nervio de la musculatura del pie está a cargo de las ramas principales del ciático. El nervio peroneo profundo se encarga de la inervación del músculo perio. El nervio tibial posterior aporta la inervación de todos los músculos flexores que se sitúan en la planta del pie. La sensibilidad es recogida por las ramas sensitivas de los nervios mencionados, así como por el peroneo superficial o músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo incluso también se le llama nervio safeno. La inervación motora del músculo tibial anterior, extensor de los dedos y extensor propio músculo perio, corre a cargo del nervio peroneo profundo, o también llamado tibial anterior. La inervación motoria del músculo sóleo, el músculo tibial posterior, músculo flexor raro común de los dedos, músculo flexor del primer dedo, corre a cargo del nervio tibial posterior. Pasaremos a describir cada uno de los nervios citados anteriormente y comenzaremos por el nervio safeno, que es el de mayor y más larga rama del nervio femoral. Inerva la piel de la pierna medial, a nivel medial, se convierte en subcutáneo en la cara interna de la rodilla y desde allí sigue su curso paralelo a la vena safena por la cara medial de la pierna. El peroneo superficial da la inervación cutánea del dorso del pie, también llamado músculo cutáneo. Es un nervio que proviene del nervio peroneo, que en el cuello del peroné se bifurca dando peroneo profundo y peroneo superficial. El músculo cutáneo peroneo superficial inerva lateralmente la pierna, siendo el nervio motor de los músculos peroneos lateral corto y lateral largo. El tercio inferior de la pierna se subdivide en nervio cutáneo dorsal medial, nervio cutáneo dorsal intermedio, pasando el retináculo de los extensores hasta el dorso del pie. El nervio cutáneo dorsal medial da lugar a los nervios colaterales dorsales de los 2 primeros dedos
dando la rama digital medial del alus y la rama digital lateral del segundo dedo y medial del tercer dedo. Da inervación sensitiva a la cara medial del primer dedo, dorsal del pie y segundo espacio intermetatarsal. El nervio cutáneo dorsal o intermedio da lugar a los nervios colaterales dorsales del tercer y cuarto dedo y a veces del quinto dedo, a nivel medial. Da inervación sensitiva a la zona dorsal y lateral del pie y la parte del tobillo, al tercer y cuarto espacio intermetatarsal. Por último, en el dorso del pie encontraremos el nervio cutáneo dorsal lateral, que proviene del nervio sural. Es un ramo puramente sensitivo. Se localiza subcutáneo entre el tendón de Aquiles en su borde externo y el maleolo externo. Da inervación al borde externo del pie hasta el quinto dedo. Describiremos los nervios profundos de la pierna y el pie, encontrando el nervio tibial posterior a nivel plantar del pie y de la pierna y el nervio peroneo profundo, o también llamado tibial anterior, para el dorso y la cara de la pierna, para el dorso del pie y la cara de la pierna. El nervio tibial posterior es posterior a la pierna, desciende por la fosa poplitea entre el compartimento profundo superficial junto con las venas y arterias tibial posterior. A la altura del maleolo interno se ubica en profundidad entre el mismo maleolo y el tendón de Aquiles. En el tercio inferior de la pierna, el nervio se hace más superficial y se sitúa entre los tendones del flexor largo del alus y el flexor de los dedos, por el canal retromaleolar medial. En esta localización aparece ya una rama calcánea medial y al pasar por el canal del calcáneo, por el retináculo de los flexores, se divide en dos ramas, la rama plantar medial y la rama plantar lateral. Estos inervan el músculo interóseos del pie, con excepción del músculo extensor corto de los dedos, inervado por el nervio peroneo profundo. El calcáneo y el cutáneo plantar conducen la sensibilidad de la piel del talón. El nervio plantar medial o interno da inervación a los 2 tercios internos de la planta del pie y el nervio plantar externo al tercio externo de la misma. A continuación, el nervio plantar medial da 4 ramas terminales, que son la rama del nervio digital plantar del alus, el primer, segundo y tercero nervio digital plantar común. Es nervio motor del músculo flexor corto de los dedos al abductor del alus, flexor corto del alus y el primer y segundo lumbrical. El nervio plantar lateral da ramas digital plantar común del cuarto y quinto dedo. Cabe destacar que existe una rama comunicante en múltiples ocasiones que comunicará la rama digital plantar del cuarto, que proviene del nervio digital plantar lateral, y la rama digital plantar del tercero, que proviene del nervio plantar medial. El nervio plantar lateral es un nervio motor de los músculos del compartimento lateral, interóseo, aductor del quinto y los lumbricales laterales. A nivel anterior y dorsal, el nervio peroneo profundo, también llamado nervio tibial anterior, es un nervio que se localiza en el cuello del peroné, pasa a anterior de la pierna después de cruzar el tabique intermuscular anterior, discurre cercano a la membrana interósea entre la tibia y el peroné, de forma longitudinal baja por la pierna, dando ramos para la inervación de los músculos tibial anterior, extensor común de los dedos, tercer peroneo o peroneo anterior y el extensor del alus. A la altura de los maleolos se encuentra ubicado en un plano profundo por debajo de la fascia y entre el tendón del músculo tibial anterior y el tendón del extensor del alus y transcurre interno o medial con respecto a la arteria. Inerva el extensor corto de los dedos, los 2 primeros interóseos dorsales. Es ramo sensitivo para el primer espacio interdigital. Es paralelo a la arteria dorsal del pie y al tendón del flexor largo del dedo gordo. Termina con los nervios digitales dorsales. Con esto os he explicado toda la anatomía del pie, desde la osteología, la musculatura extrínseca, la musculatura intrínseca, vascularización e inervación.